Perfecto, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy de nuevo. Les reitero, soy Alejandra Pérez de Celis y me da mucho gusto que estemos acá juntos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de toda esta cuestión que nos está atravesando a todos y a todas, que es la pandemia, y cómo de pronto esta cuestión nos ha hecho sentir al borde del desborde, como se llama nuestra charla de hoy. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo el privilegio de trabajar en el consultorio con mucha gente, ¿no? Con chavas, con chavos, con mamás, con papás, con adultos y que no tienen hijos. Y de pronto, como cuando empezó la pandemia y toda esta crisis, había dos posiciones principales. La parte en la que a la gente o la gente a la que le costó mucho trabajo al principio toda esta cuestión del encierro y toda la situación que se ha derivado de la crisis, y la gente que dijo, ay, gracias, a mí me urgía encerrarme en mi casa, a mí me urgía tiempo, y lo tomaron como muy por las buenas, ¿no? Las dos posiciones, evidentemente, entre esas dos posiciones hay un sinfín de posicionamientos, pero en general hace un par de semanas, ¿no? Tanto a los que les costó mucho trabajo desde un principio como a quienes no les costó trabajo, que les fue menos complicado, empezamos todos, o por lo menos a la gente que yo escuché y en lo personal, amistades, hasta a mí, yo misma, a sentirnos justo como a punto de desbordarnos. Todo lo que ya habíamos venido trabajando, ¿no? Toda la gente que de pronto dijo, bueno, esto lo voy a tomar como una oportunidad para, no sé, leer lo que no había leído, arreglar lo que no había arreglado, hablar con la gente con la que no había hablado, ver las películas que tengo ganas desde hace mucho y no había tenido tiempo, pues de pronto después de más de 50 días, 60 días, pues ya se nos acabaron las cosas pendientes, ¿no? Que teníamos que hacer y seguimos en la misma situación y más aún con la incógnita de qué va a pasar. Ahorita nadie tenemos claro qué va a pasar después de esta situación o cuándo más bien va a ser el fin de esta situación o siquiera si va a haber un fin para esta crisis. Entonces, eso está generando como mucha angustia, mucha ansiedad, ¿no? Dentro de los individuos, como desde su vivencia personal y en las relaciones y en las familias. Se está generando toda esta situación compleja en la que todos estamos inmersos y cada vez se vuelve como más complicado, ¿no? Porque no le vemos el fin. Entonces, sí es como un territorio que no conocíamos, ¿no? Esta angustia, esta ansiedad frente a la crisis y que de pronto ha requerido de nosotros una adaptación y un entrarle al cambio. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta el cambio porque no soy buena enfrentando las cosas nuevas o no soy bueno con las situaciones que no conozco, ¿no? Entonces, como que trato de alejarme de los cambios o alejarme de lo diferente. Y de pronto aquí no hemos tenido opción. Todos estamos dentro de esta situación que está bien complicada, tratándonos de adaptar unos más, otros menos, pero pues estamos todos ahí, ¿no? Es un paréntesis o un contexto que se está dando no solo en lo local, sino en lo global y que nos afecta a todos. Ahora, sí hay a quienes le ha afectado más que a otros, ¿no? En el sentido como más situacional, es decir, la gente que está como en la primera línea, todos los médicos, enfermeros, científicos, que están como en esta cuestión de atendiendo la pandemia desde los hospitales, desde los centros de salud, evidentemente a ellos les están pasando miles de cosas todo el día, ¿no? Todo el día están enfrentándose a situaciones bien difíciles, bien complicadas, y hay a quienes nos ha tocado, pues justamente el cambio de rutina, pero desde una posición un poco más, pudiéramos decir, contextualizada dentro de nuestra casa, con nuestra familia, que tal vez hemos tenido que incorporar nuevas herramientas para hacer nuestro trabajo, como esta cuestión del de las cosas virtuales, por ejemplo. Perdón que me interrumpa. Hay un micrófono, creo que es el de Sara, que nos está haciendo un poquito de ruido incidental. Si me pueden ayudar con eso a silenciarlo para que no nos
bueno, a mí en lo particular me está, gracias. Ok, entonces venimos a eso. A esta gente que está en la primera línea, pues está complicado. Nosotros en nuestra casa, la mayoría de nosotros seguramente tenemos la posibilidad de estar en nuestra casa con nuestra familia sin condiciones de hacinamiento, aunque estemos todos juntos, ¿no? Entonces, sí hemos tenido que adaptarnos y, como decíamos, hacer las cosas virtuales. Hemos tenido que dejar algunos proyectos, pero bueno, nos estamos tratando de adaptar. Ahora, la cuestión es que dentro de estas situaciones, ¿no? Que nos acontecen a cada uno de nosotros en lo particular, no debemos de dejar de ver que es nuestra vida, ¿no? El otro día alguien me decía, bueno, Ale, pero yo estoy muy agradecida porque estoy muy privilegiada y de pronto, pues hay gente que le está pasando peor que yo. Y yo digo, sí, claro, claro que hay gente que le está pasando mucho más complicado, ¿no? Pero no es una cuestión tampoco como de competencia o como de comparación. Tu vida es tu vida y es válido que tú te sientas como te sientes hoy, ¿no? Es válido que tú te sientas enojado, es válido que tú te sientas frustrada, es válido que te sientas triste, es válido que te sientas desesperanzada, porque estamos viviendo una situación muy complicada, que sí estamos agradecidos y sí somos privilegiados, sí, pero no podemos dejar de lado que sí estamos pasando por cosas que nos han venido a desacomodar nuestra rutina, que nos han venido a desestructurar nuestras formas de vivir y que tenemos que poderle dar lugar a eso, ¿no? Porque de pronto no podemos hacer como a veces hemos sido educados a que alguien se cae y no, bueno, no te pasó nada, sóbate, sóbate, no pasó nada, no, sí está pasando. Y creo que es muy importante justamente para evitar el desborde, poderle dar lugar a la crisis dentro de nuestra vida afectiva y no, ¿cómo podemos decir? Y no negar los sentimientos que de pronto nos están complicando, ¿no? Porque son completamente esperados y son completamente eh, normales en el sentido de que pues pasan porque hay algo que los está generando, ¿no? Pero dentro de esta vivencia subjetiva, tenemos que poder hacer como la diferencia entre lo que sí estoy sintiendo y lo que de pronto se está encrudeciendo por la cuestión de la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Les quiero platicar como un caso o una situación, ¿no? Que le pasó a uno de mis pacientes que me había estado trabajando desde hace varios meses, había trabajado conmigo desde hace varios meses la cuestión de una ruptura, ¿no? De una pérdida en el sentido de él tenía una novia con la que llevaba ya un par de años, pero de pronto se dieron cuenta de que pues ya estaban como muy, cada quien como por su parte, que ya no había mucho que compartir y de pronto, pues deciden separarse. Él llega conmigo para trabajar toda esta cuestión de su duelo. Lleva 6 meses trabajando, va bien, de pronto ya estaba él pudiendo hacer planes con otras personas, teniendo ganas de hacer cosas. Pasa toda esta cuestión del encierro, sigue trabajando su proceso de separación y de pronto un día me dice, Ale, soñé con esta chava, yo creo que la extraño, yo creo que sí la amo, yo creo que necesitamos regresar. Entonces es como de, ¿cómo? Sí, sí, o sea, en este encierro me estoy dando cuenta de que en realidad sí la amo, sí la extraño y sí quiero estar con ella. Entonces ahí, ¿no? Tuvimos que hacer como una pausa y decir, bueno, eso que estás sintiendo se vale, pero verdaderamente será real, es válido, pero no es necesariamente confiable. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión del encierro está generándonos tener sentimientos que de pronto no están teniendo que ver necesariamente con lo que nos está pasando como en lo real, sino como con una sensación expansiva de lo que está pasando en relación a la crisis. Por ejemplo, hablando del sueño en específico, el proceso de los sueños es un proceso muy complejo.
¿no? Y desde el psicoanálisis podemos decir que los sueños es la vía regia al inconsciente. Pero además de esto, los sueños están compuestos principalmente por restos diurnos. ¿Qué son los restos diurnos? Los recuerdos de lo que hacemos durante el día. Es decir, no sé si les ha pasado alguna vez que se suben a un columpio en la tarde y cuando se van a dormir y se acuestan, sienten como que siguen, ¿no? En el columpio o en un tumbling. Esa sensación como de que seguimos brincando es una sensación física, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central, pero lo mismo pasa como con la parte del sueño. Cuando nosotros vivimos algo durante el día que es como que nos impacta o que es diferente o que nos generó como muchas emociones, eso el sueño lo va a retomar de una u otra forma y lo va a incorporar con otro tipo de contenidos como pueden ser nuestros deseos, nuestros miedos, nuestro dolor, lo que nos angustia. Y entonces toda esta mezcla se hace y soñamos. Pero principalmente los sueños están como compuestos de restos diurnos, ¿no? Que van haciendo todo el otro mix. Entonces, cuando no está pasándonos nada, podemos decir, estamos viviendo, y eso lo he escuchado de varios de mis pacientes, estamos viviendo el mismo día una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, porque estamos con distanciamiento social, porque estamos tratando de no, justamente de seguir el confinamiento como se debe. Entonces, pues nuestros días están siendo muy repetitivos para la mayoría de nosotros. No así para la gente otra vez que está como en la primera línea, ¿no? Pero para nosotros, que creo que somos la mayoría, pues estamos como en este día que no acaba o que acaba y volvemos a despertar en el mismo día y en el mismo día. Entonces, de pronto no están pasando cosas, no están pasando cosas. Está pasando todo a nivel crisis, pero a nosotros como individuos, como sujetos, en cuestión como de qué hacer, no están pasando muchas cosas. Que sí, estamos experimentando muchas emociones y muchos sentimientos, eso sí, pero eventos y escenarios es el mismo cada día, ¿no? Entonces, nuestro sueño no tiene de qué nutrirse. Entonces, ¿a dónde se puede ir? Pues a estos eventos que fueron los últimos eventos que nos generaron esta intensidad o esta sensación como de vivencia, ¿no? De pura vivencia. Entonces, desde ahí empezamos a interpretar el sueño. No desde la parte de sí la quiero, sí la extraño, sí la amo, necesito regresar con ella. No, si la quieres, pues claro que la quieres, estuviste 2 años con ella, claro que la extrañas, pues es una pérdida, ¿no? Claro que hay cosas que se extrañan, pero no quieres regresar con ella, ni la necesitas, ni es una señal del destino, ¿no? El soñar con ella y entonces te tienes que hablar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en la cuarentena vamos a estar sintiendo las cosas que ya teníamos de pronto claras como mucho más crudas, ¿no? Va a haber un extrañamiento por cuestiones que nos sacaban o nos han sacado del contexto del espacio familiar y del espacio de la casa, y entonces desde ahí nos vamos a poner también como nostálgicos, vamos a extrañar. El encierro genera que cosas que teníamos muy claras se ensombrezcan y de pronto dudemos y decisiones que ya habíamos tomado o cuestiones con las que estábamos muy tranquilos o tranquilas, se nos compliquen, ¿no? Y toda esta duda tiene que ver, pues, con este encierro y con esta sensación, ¿no? Yo le pregunté a mi paciente, bueno, ¿y cómo te has sentido estos días, no? Y entonces él retoma y me dice, estoy harto, estoy aburrido, estoy desesperado, estoy cansado, estoy preocupado por el futuro, no sé qué va a pasar, no sé cuándo voy a poder regresar a la oficina, no sé cuándo voy a poder retomar mis planes de mi maestría, no sé. Ah, bueno, todo eso sí. Y todo eso que sí estamos sintiendo genera como este enganche con otras situaciones que, como les decía, de pronto están ensombrecidas y que de alguna forma nuestro inconsciente se ancla a estas situaciones que nos generaron
vivencia, por este aburrimiento y por este hartazgo y esta desesperación que de pronto nos está ganando. Entonces, por eso es como importante el que podamos separar nuestra emoción, nuestro sentimiento y nuestra conducta. Nosotros tenemos todo el derecho de sentir nuestras emociones. Ahí podríamos pensar o preguntarnos cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Quienes han tomado conmigo ya cursos antes y el diplomado en el TEC, pues ya se lo saben. Pero quienes no, se los voy a compartir y así pues lo refrescamos. El sentimiento y la emoción son diferentes en tanto la emoción es una cuestión completamente física del sistema nervioso central, ¿no? Y el sentimiento es la interpretación que le damos a eso. Es decir, si yo les digo, ¿qué pasa o cuál es el sentimiento que da el ver a un bebé? ¿No? Alguien me podrá decir como cierta interpretación y alguien podrá darme otra interpretación y de pronto lo que sentimos físicamente no es lo mismo tampoco, ¿no? No es lo mismo la mamá que ve a su bebé lo que siente físicamente que quien ve a un bebé que no tiene nada que ver con uno. Entonces, ahí eso es como diferente. La emoción es lo que sentimos físicamente, que podríamos decir sudoración, taquicardia, complicación para respirar, cuando las chapas se nos ponen rojas. Todas estas cuestiones que son físicas, eso es la emoción. Y luego la interpretación, ese es el sentimiento. Me sentí enojada, me sentí molesta, me sentí angustiada, esa es la interpretación que le damos. Y lo siguiente es la conducta. Entonces es emoción, sentimiento, conducta. La emoción llega directamente a lo que podríamos decir que es como la parte más arcaica de nuestro cerebro, ¿no? Que es lo que entra directo como al sistema nervioso central y al cerebro reptiliano. Y el procesamiento del sentimiento ya tiene que ver con corteza, ¿no? Con corteza cerebral, con lóbulo prefrontal, que ahí, o sea, en la parte prefrontal es donde están como las particularidades que nos diferencian de otros seres vivos, ¿no? Está la conciencia, está el razonamiento. Entonces, la emoción llega hasta el cerebro reptiliano y entonces es como automático. Y cuando lo pasamos, como en este proceso, que es automático, evidentemente, a corteza, se vuelve sentimiento en tanto hay conciencia y en tanto hay como esta cuestión como más de entendimiento, ¿no? Y luego viene la conducta. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, por ejemplo, para poner otro ejemplo y que quede como bien claro, una persona que va caminando en la calle y de pronto un perro le ladra, ¿no? En una reja, pues va a brincar, ¿no? O se va a quedar quieto, o va a haber como una respuesta puramente física, aunque el perro esté adentro de la reja. Ya lo que hace esa persona, si le grita al perro de groserías, o si se echa a correr, volteando para atrás, o si nada más dice, ay, perrito, perrito, o si se pone a llorar, o sea, ya eso es posterior a la parte de emoción y eso ya tiene que ver con un sentimiento y con una conducta. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en esta cuarentena vamos a estar experimentando muchas emociones, ¿no? Porque estamos viviendo algo que antes no nos había tocado vivir, que sí está bien complicado, que sí es grave, que es una crisis que es local, pero también es mundial. Pero nuestros sentimientos, con esos sí tenemos que poder trabajar un poquito más, porque es muy fácil que dentro de como de este paréntesis o dentro de esta crisis, podamos distorsionar lo que estamos sintiendo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de este chavo. Otra situación que me gustaría platicarles es una mujer de 58 años que de pronto ella tenía ya todo un proceso hecho para irse a exponer a Europa, a 3 diferentes galerías en 3 diferentes ciudades, en 3 diferentes países, y con todo esto del COVID, pues se le fue para atrás, ¿no? Todo el plan.
Y esta mujer, pues es una mujer que había estado pues toda la vida viviendo como en esta situación como de casa, de familia, de hijos, ya sus hijos son adultos y entonces ella puede reencontrarse con esta pasión que es la pintura y que es el ser artista y de pronto se pone las pilas y hace un par de años empieza a exponer aquí en México, se mueve muchísimo y todo esto que le iba a pasar en el verano era para ella como su consolidación como artista internacional, ¿no? Lo cual era para ella de mucho valor. Y todo este proceso que llevaba teniendo pues toda su vida y en particular estos 2 últimos años haciendo todo lo que se necesita para exponer allá, pues se corta. Y entonces pues me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene de especial, no? O sea, a todos se nos cortaron planes, a todos se nos cortaron proyectos, hay gente que se iba a casar y ya no se casó, hay gente que se iba a ir de intercambio y ya no se pudo ir, hay gente que se iba a salir de su casa y ya no se pudo ir. Sí, a todos nos pasaron cosas, pero la diferencia está en cuál es el sentimiento que nos va a generar este corte, ¿no? A esta persona en particular lo que le empezó a pasar fue que al principio como que lo manejó de una forma que facilitó su adaptación y en estas últimas semanas, como les digo, se sintió rebasada y entonces le vino como un episodio de mucha tristeza y mucha desesperanza de, claro, es que no era para mí, es que nunca lo voy a poder lograr, es que nunca se me va a hacer, como un pensamiento muy catastrófico y en este sentido como de, si esta oportunidad se me fue, ya nunca más se me va a dar, ¿no? Y esto es algo que he venido escuchando, no solo de ella, pero de muchas personas que me rodean en el sentido de los pacientes y familiares y gente con la que platico. Y ahí es donde tenemos que poder separar esta cuestión de que sí estamos dentro de una crisis, sí nos está como complicando todo, pero tampoco hay que ponernos en la posición catastrófica de esto ya no es para mí o de pronto otro pensamiento como esto es un castigo porque yo no me lo merecía, porque yo no tengo que estar haciendo estas cosas, porque claro, a mí no me tocaba y nunca me va a tocar. Y entonces ahí es cuando la desesperanza nos gana dentro de esta crisis y nos podemos empezar a sentir como sin recursos para enfrentar el futuro, cualquiera que este sea. Entonces, ahí es donde tenemos que poner como mucho ojo en esta cuestión de que todo sentimiento es válido dentro de esta crisis, pero no necesariamente es confiable, no necesariamente es verdadero. Entonces, antes de actuar, eso que estamos sintiendo, nos tenemos que volver a preguntar, ¿cómo estaba esta situación antes de la crisis? ¿Y cómo estoy hoy? Y si lo que siento verdaderamente tiene que ver conmigo y con el otro, o está muy distorsionado por la angustia y por la complicación que está implicándome la crisis. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro, porque de pronto se nos puede olvidar y podemos actuar cosas que no necesariamente estamos verdaderamente sintiendo, pero que están siendo como aderezadas por toda esta situación de la crisis y donde nos podemos poner como el pie sin darnos cuenta en cuestiones que ya veníamos trabajando desde hace tiempo y que habíamos tenido bastante claras y que se encrudecen o se ensombrecen por todo lo que nos está rodeando, ¿no? Eso es muy importante. Hay que poder prevenir y estar pendientes de qué tanto esto que yo estoy sintiendo es confiable y cómo podemos hacer eso. Pues justo tomando distancia. Hay que poder ir separando lo que siento de lo que sentía y hay que poner en perspectiva en que sí toda la cuestión de la pandemia está implicando un corte a lo que venía siendo nuestra rutina, nuestro mundo conocido. Hace rato platicaba en otra charla en la que tuve el honor de participar en la mañana, que una paciente ayer me decía que para ir al súper, no había ido al súper en 3 semanas, y que ayer que fue al súper en una actividad que pues se tardaba una hora, ¿no? Entre que llegaba al súper, se bajaba, hacía las compras, regresaba y guardaba todo, pues una hora. Y me estaba platicando que ayer se echó 5 horas, ¿no? Entonces, cosas que teníamos como tan claras y que dábamos por hecho se están complicando y eso es una realidad. Cosas que dábamos como por sentado también se modificaron. Esa es otra realidad.
eso nos está generando angustia, nos está generando ansiedad, nos está generando tristeza, nos está generando complicación. Pero ahí tenemos que estar también como muy alertas de que esto no se convierta en desesperanza, en que esto no se convierta en algo justamente que nos desborde. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues yo les diría, primero, tratando de hacer un análisis y una reflexión como bien personal, tratando de entender que sí estamos dentro de una complicación, que sí está pasando, porque también ayer me decían, hay gente como que dice, no, no pasa nada, y como que trata de hacerse como voltear para otro lado y seguir como con una porra de todo va a estar muy bien. Pues ese tampoco es el posicionamiento, porque no sabemos cómo van a estar las cosas. Claro, hay que tener buena actitud, claro que hay que tener buena actitud, pero tampoco podemos estar echando porras y tampoco podemos estar así, porque no es algo originario, porque todos en general estamos preocupados, estamos consternados, estamos con muchas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Entonces hay que darle lugar a eso, pero con el justo límite para no distorsionar tampoco nuestra realidad, ¿no? Y para no empezar a ver situaciones donde no las hay y para poder contenernos y para poder entender que lo que estamos pasando es algo esperado, pero que no nos sobrepase, ¿no? No debemos permitir que nuestra emoción y nuestro sentimiento nos sobrepase. Entonces, si esto se nos está complicando eso, uno, estar como muy analíticos, ¿no? Y dos, si verdaderamente nos estamos sintiendo ya no casi al desborde, sino desbordados, hay que pedir ayuda. Mucha gente eh, está como siempre, como que pensando que el psicólogo o la gente que nos dedicamos a acompañar la salud mental y a fomentar la salud mental, pues estamos como ahí para los que están muy mal o para los que están locos o para los que no son funcionales o para que... Y creo que justamente las crisis como esta hacen que esa mirada al apoyo psicológico y al apoyo emocional se modifique, porque hoy todos necesitamos apoyo. ¿Y qué hacemos? Vamos y le platicamos a nuestros hijos, vamos y le platicamos a nuestra pareja, vamos y le platicamos a nuestros hijos. Y está muy bien compartir y está muy bien platicar. La complicación empieza cuando vamos y nos descargamos con nuestros hijos y vamos y nos quejamos con nuestra pareja y vamos y actuamos nuestro enojo y actuamos nuestra frustración con la gente de la oficina. Y entonces ahí es cuando de pronto no estamos pudiendo manejar nuestra emoción o nuestro afecto, o nuestros sentimientos y se los vamos aventando a quien va cruzándose en el camino, perdón. Y entonces nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, además de cargar con lo suyo, tienen que cargar con lo nuestro. Y no es justo. Entonces, si quieres platicar, si quieres explotar, si tienes ganas de desahogarte, pide ayuda, pide un acompañamiento oportuno. Muchas veces las mamás me preguntan, ¿cómo le hago para cargarle el problema a mi hijo? Yo no quiero que mi hijo se sienta abrumado, que mi hijo se sienta triste, que mi hijo se sienta, bueno, pues es que tu hijo se tiene que sentir triste, se tiene que sentir abrumado, porque si no, no sería persona y si no, no estaría en la realidad en la que estamos todos. Todos estamos preocupados, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es permitir que él cargue lo suyo y tú cargar lo tuyo. No además aventarle lo tuyo a tu hijo en el sentido de regaños, de presiones, de malas ondas en la casa, de malos tratos. Entonces, todo eso es algo que tú tienes que poder trabajar y que tú tienes que poder sí compartir con quien tú quieras y a quien más confianza tú le tengas, pero ya sí es una cuestión como de descarga, busca a alguien que te acompañe desde lo profesional, ¿no? Entonces, eso es muy importante también como que estar abiertos a que ahorita el acceso a los profesionales que acompañamos la salud mental no es una cuestión como de, ay, voy a ir a hacer un análisis de 15 años y me van a sacar como toda la cuestión de mi infancia, yo por eso nunca he ido, ¿no? No va por ahí. Ahorita las personas que nos dedicamos a acompañar y a fomentar la salud mental, estamos, claro, para quien quiera analizarse y para quien quiera hacer como un proceso muy redondo, pero también para atender estas llamadas de atención que cada quien tiene para sí mismo,
y atender la situación de crisis y atender la cuestión afectiva y atender el sentimiento de la gente que en este momento se está sintiendo que ya no puede más, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría transmitirles y con lo que a mí me gustaría que se quedaran. Uno, con la cuestión de no hay que negar, no hay que evadir, hay que darle lugar a lo que nos está pasando, no solo a nivel macro, pero también a nivel local, con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros vínculos. Hay que darle lugar, ¿no? Hay que darle lugar a que así como nos estamos sintiendo nosotros, nuestros hijos también, nuestra pareja también. Entonces hay que tratar de estar como abiertos a recibir esas emociones y poderlas como entender y poderlas atravesar, ¿no? Por otro lado, también hay que tener como muy en cuenta, que sería la recomendación número 2, que todos estos sentimientos pueden estar siendo distorsionados por toda la magnitud que tiene esta crisis. Entonces, sí hay que darle lugar al sentimiento, pero también cuando el sentimiento está sobrepasado, hay que ponerlo en entredicho y hay que pensar verdaderamente si lo que estoy sintiendo tiene que ver conmigo o tiene que ver como con este desajuste y con esta adaptación que a todos nos está tocando vivir y que puede estar generando una distorsión en la forma en la que yo estoy percibiendo las cosas. Y la tercera sería eso, que busques ayuda en caso de que tú te estés sintiendo desbordada, desbordado, en caso de que tú te estés sintiendo que ya no puedes, hay que pedir apoyo, ¿no? Entonces, esas serían como las tres intuiciones que para mí me parecen como más relevantes que compartirte el día de hoy. Y pues agradezco mucho tu atención y me gustaría